Quieren matar al hijo de una árabe en Bogotá que ya había sido asesinado. Que vivan tranquilas las familias árabes en Colombia. Sirven para recordar una época que desvió nuestra historia hacia una ruta perversa y mostró hasta qué punto la política puede incurrir en el más atroz racismo. Corrieron ríos de mentiras. Como pasó con Obama en Estados Unidos, hubo quienes negaron que Turbay hubiera nacido en Colombia. Yo quiero, antes de leer mi columna, hacer una pequeña despedida. Es una despedida a Camila Lobo Guerrero, una gran directora, gran persona además, una mujer echada para adelante. Cuando no había muchas mujeres que se metían en el teatro, perdón, en el cine, ella se metió, hizo muchos cortometrajes, hizo un par de largometrajes muy buenos, como María Cano. Murió hace dos días. Y bueno, no solo sus amigos la vamos a sentir mucho, sino también mucha gente que admiró su trabajo, muy dedicado al cine en Colombia. Dicho esto sobre Camila, voy a leer mi columna que se llama... ¿Qué pasó con Camila? Perdóname que no estoy enterado. Sí, que murió hace 2 días, Camila. Ay, no sabía. Sí, sí. Qué cosa tan triste. Hoy salieron avisos ya para sus exequias, que serán mañana lunes. Sí, Okay. muy triste porque estaba bastante bien, pues, es decir, hace poco había estado en un grupo con unos amigos nuestros y había estado la misma Camila de siempre, muy, muy chistosa y muy inteligente y tal. Es que después de los 80 la cosa es muy complicada, queridos. Ahí se los dice un sardino. Bueno, Ni la, hablar de eso. La conspiración contra el turco, se llama mi columna. Y dice así: tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay, el presidente Gustavo Petro trinó algunas frases curiosas. Quieren matar al hijo de una árabe en Bogotá que ya había sido asesinado. Que vivan tranquilas las familias árabes en Colombia. Miguel Uribe Turbay, descendiente de árabes, hermano por tanto de sangre, te digo, as-salam alaykum, la paz sea contigo. Seguramente Petro intentaba confortar a los allegados de Uribe, pero una vez más sufrió una indigestión de historia patria que desconcertó a todos, empezando por la angustiada familia tan colombiana como cualquiera otra. No era clara la alusión, pero es verdad que en otros tiempos los inmigrantes árabes padecieron ataques en Colombia, así como ahora los judíos pagan injustamente en todas partes la crueldad del gobierno israelí. Los extraños trinos de Petro sirven para recordar una época que desvió nuestra historia hacia una ruta perversa y mostró hasta qué punto la política puede incurrir en el más atroz racismo y la xenofobia más cruda. Hablo de la década de 1940, cuando se destacó en Colombia un político santanderiano, hijo de inmigrantes libaneses, que ofreció constantes lecciones de pulcritud e inteligencia en el manejo de la cosa pública. Se llamaba Gabriel Turbay Abunade, sin parentesco con Julio César ni con su nieto Miguel Uribe. Había nacido en Bucaramanga el 10 de enero de 1901, representaba el ala más progresista del Partido Liberal y defendía un socialismo democrático moderno. La narración de cómo perdió Colombia la posibilidad de prolongar con él 16 años de gobierno liberales, de 1930 a 1946, que modernizaron al país, está contada en un libro indispensable para entender nuestro siglo XX. El presidente que no fue, la historia silenciada de Gabriel Turbay, de Olga L. González, historiadora y socióloga bogotana especializada en París. Sobre este fascinante y escondido tema, la autora ha dictado conferencias, publicado decenas de artículos y otorgado numerosas entrevistas, una de ellas este columnista, y volverá a hablar sobre esto. Yo les digo al final exactamente dónde y a qué horas. Turbay era médico y abogado honoris causa. Pudo haber sido electo presidente en 1946, pero lo impidió una tenaza formada por líderes populistas como Jorge Eliezer Gaitán, ideólogos fascistas como Laureano Gómez, conservadores tradicionales como Mariano Espina Pérez y antiguos progresistas reconvertidos en aristócratas como Alfonso López Pumarejo. Quienes orquestaron la elección dividieron al mayoritario Partido Liberal, relegaron al segundo lugar a Turbay y al último puesto a Gaitán. En cambio, coronaron al representante del minoritario Partido Conservador. Ospina obtuvo 565,000 votos, 41%, Turbay 441,000, 32%, y Gaitán 358,000, 27%. Los dos liberales sumaban 59% y el conservador 41%. Pero entonces no existía la actual segunda vuelta entre los rivales más votados y se podía ganar perdiendo. Eso le ocurrió a Turbay
solo que en realidad perdió más el país que el candidato. La historiadora González demuestra que Laureano trabajó por la candidatura de Gaitán, mientras que López Pumarejo selló la elección de Ospina al anunciar que no votaría por ninguno de sus copartidarios. Nada de esto resultaría extraordinario. Las traiciones son agua corriente en la política. Descontemos a los enemigos obvios, como Laureano, simpatizante nazi. Lo vergonzoso fue que hombres respetables abrazaron el racismo. Asombran los ataques de diverso grado contra Turbay y los árabes, que dispararon, entre otros, y con el silencio cómplice de muchos prohombres, Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia, Luis López de Mesa, que era antisemita recalcitrante, Darío Chandía, Juan Roca Lemos, famoso columnista antioqueño, y sorpréndanse, mi admirado Eduardo Caballero Calderón. Turbay despertó lo peor de la xenofobia nacional. Esta es una cita entre comillas. Su candidatura fue saboteada por López Pumarejo y la élite liberal bogotana, escribe la profesora González. Las figuras más notables que apoyaban a Turbay eran Eduardo Santos, Roberto García Peña y Germán Arciniegas. Pero gaitanistas y conservadores competían desde Jornada, que era yerolopista, y El Siglo, laureanista, en descalificarlo. Por prensa, radio y altavoces dijeron de todo. Entre chiste y chanza, Felipe Lleras Camargo pidió su muerte, la de Turbay, y José Mar, escritor gaitanista, le negó que perteneciera a la patria colombiana. Había nacido en Bucaramanga. Hubo editoriales que habrían firmado Joseph Goebbels. En Colombia resonó el grito de turco no, aunque los árabes no eran turcos y más bien sufrían el yugo de los otomanos, es decir, de los turcos. Simultáneamente se motejaba de polacos a los judíos, así sus raíces fueran españolas y no centroeuropeas, no eran de Polonia, todos los demás faltaba. Anticipando las redes actuales, corrieron ríos de mentiras. Como pasó con Obama en Estados Unidos, hubo quienes negaron que Turbay hubiera nacido en Colombia. Y por si las dudas, Gaitán dedicó un discurso a elogiar a las madres colombianas en contraste con las madres de otras razas. Según la investigadora, el antiturbayismo impuso un relato falso que banalizaba el racismo y describía al rival como un político de la oligarquía ungido a puerta cerrada. Al mismo tiempo callaba el apoyo de Gómez a Gaitán e ignoraba el juego sucio de López Pumarejo, añade la historiadora González. Varias de estas afirmaciones siguen siendo las premisas, en realidad, los prejuicios de muchos de los que se acercan a estudiar este periodo. Gabriel Turbay Aunader muere en París en noviembre de 1947, un año y medio después de las votaciones. No se suicida, como añadió Petro equivocadamente, sino que es víctima de una angina de pecho. 2 años más tarde, bajo el gobierno de Ospina, sería asesinado a Gaitán. Y en 1950 sube al poder Laureano Gómez, otro de los protagonistas de aquella emboscada. Desde entonces, el prejuicio contra los descendientes de árabes se ha desdibujado por fortuna, y nadie sensato duda de su condición plena de colombianos. La alusión de Petro llega con 80 años de retraso, pero nos permite reexaminar, guiados por el excelente trabajo de Olga González, esas elecciones que habrían podido cambiar el rumbo de Colombia hacia una sociedad más justa y más libre, y nos sumieron en un atraso violento del cual no hemos logrado salir. Este es el libro clave de la doctora González. A ver si lo ven. Es el dibujo que hizo Héctor Osuna y que nosotros hemos abusivamente, pero con una sonrisa de Héctor, espero, tomado para ilustrar esta columna. Y este es el libro del que les vengo hablando. El presidente que no fue, la historia silenciada de Gabriel Turbay de los González. Ahora bien, Olga González se presentará en la librería Tornamesa, en la calle 7523, el próximo martes, pasado mañana, a las 5:30 de la tarde. Estará acompañada por 2 distinguidos historiadores, Carlos Uribe Celis y Germán Mejía Pavoni, para conversar justamente sobre aquel año hoy tan olvidado y que en realidad ha debido ser un año inolvidable para Colombia, que es el año en que por turco no votó la gente por Turbay, pero votó mucha más por la suma de Ospina y Gaitán. Qué bueno, interesantísimo. Es muy interesante. Yo leí la columna esta mañana y es una coincidencia increíble que algo muy similar está pasando en este momento en la alcaldía de Nueva York.
porque el candidato que va de segundo en las encuestas es un muchacho de 33 años, musulmán, se llama Zoran Mamdani, y ha energizado al voto popular, digamos, viendo la gente, los demócratas diciendo, oiga, perdimos a los jóvenes, a los hombres en las elecciones con Trump. Trump sedujo a los hombres jóvenes de la forma que los demócratas no pudieron. Y está este muchacho que ha sido un fenómeno y todo el establecimiento demócrata y de derecha está amarrado a otro candidato liberal, digamos, en papel, un candidato que tuvo que huir y tuvo que, digamos, renunciar al cargo de gobernador de Nueva York hace 4 años por acusaciones muy serias de acoso sexual. Y ve uno a Bill Clinton y a todos los grandes demócratas apoyando a este tipo que renunció con tal de no apoyar a un árabe que es socialista democrático, que energiza a la gente, y obviamente los ataques hacia él son todos sus opiniones sobre Israel, porque por lo que es musulmán. Vemos propagandas en las que le pintan la barba más grande para que se vea más árabe, o sea, unas cosas que uno ve, esa xenofobia que todavía existe y que con tal de que no gane una persona que pueda cambiar el orden establecido, los mismos liberales, sea en Colombia o sea aquí en Estados Unidos en el año 2025, recurren a las mismas tácticas. Sí, muy triste, sí. Increíble. Es más, yo creo que mucha gente, yo no sé, por ejemplo, Daniel Samper Ospina, si alguna vez en tus lecciones de historia de la patria mencionaron a Gabriel Turbay. Dudo, la verdad. En las lecciones de histeria estaba Bien. mencionado. No, En que el colegio. En el colegio. Sí te Ah, enseñaron perdón, ya. Gabriel Turbay. Pensé que las que hace Daniel Samper Pizano, que sí está mencionado, ¿no? Espero. Claro. Claro, sí. Esas son las más importantes. No, en las lecciones no, realmente, en el colegio no. No, realmente es un personaje bastante invisibilizado. Y cuando yo estuve en el colegio, que fue casi por esa época, tampoco se hablaba para nada de, no, entonces aquí el Partido Liberal se dividió y subió un presidente conservador que era minoritario, eso se dice, pero no se refleja toda esa parte horrible de la concentración xenófoba y de la concentración contra los árabes que pululó entonces, ¿no? Sí, tremendo.